Quiero agradecerles a todos por estar aquí y por ver, dar like y comentar en los videos. Su apoyo y participación son muy valiosos y ha sido increíble ver el crecimiento de la comunidad de Briefcase. Un agradecimiento especial a todos los miembros del canal cuyos nombres aparecen aquí. Su apoyo es muy apreciado y ayuda a mantener el canal. Si quieren ser miembros, deje un enlace abajo. Hoy veremos 4 casos de 4 países diferentes del siglo XIX y principios del siglo XX. Zelda Ward nació en El Campo, cerca de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos, en 1875. Su padre era dueño de una granja en el condado de Kings, y gracias a su arduo trabajo, ella tuvo una infancia cómoda. Era una niña bonita y se convirtió en una joven hermosa que tenía muchos admiradores. Los hombres siempre volteaban a verla cuando pasaba, y había muchos que querían cortejarla. Pronto se hizo conocida como Belle, elegante y sofisticada. Parecía poder elegir a quien quisiera. De todos los jóvenes elegibles, todos suponían que disfrutaría de una vida cómoda con alguno de ellos. Sin embargo, Belle era alguien que quería casarse por amor. Casarse con una de las familias más distinguidas del condado no le parecía importante. En cambio, en 1895 se casó con un caballero mucho menos acomodado, llamado Anson A. Adams. Tenía apenas 19 años. El día de su boda era una novia joven, pues en esa época la edad promedio para casarse era de 22 años. Al principio, el matrimonio iba bien y Belle tuvo un bebé, pero pronto la relación con su esposo empezó a deteriorarse. Y cuando las cosas no mejoraron, Belle encontró difícil sobrellevarlo. Como esposa y madre, aunque su situación era infeliz, sus opciones parecían limitadas. El divorcio en ese entonces era raro, con menos del 1% de los matrimonios terminando de esa manera, principalmente porque todavía existía un estigma social asociado a ello. Además, había pocas oportunidades disponibles para las mujeres divorciadas, especialmente aquellas con hijos. Belle sabía muy bien que ese camino a menudo llevaba a dificultades económicas. La respuesta a sus problemas matrimoniales se resolvió de una manera muy diferente. En agosto de 1896 se descubrió oro en Klondike, territorio de Yukon, al noroeste de Canadá. La noticia llegó a Seattle y San Francisco, provocando una avalancha de buscadores de oro a la zona. Uno de los hombres que fue con la esperanza de encontrar su fortuna fue el esposo de Belle, el señor Anson A. Adams. Sin embargo, la competencia entre estos buscadores era intensa y la búsqueda de oro hacía la vida muy difícil. La afluencia de buscadores de fortuna fue tan grande en la zona que la antes modesta ciudad de Dawson, que solo tenía 500 habitantes, en 1895 presenció un asombroso aumento de población. Para 1898 había crecido a 30,000 habitantes. Con su esposo ahora buscando oro, Belle pronto descubrió que estar casada y ser madre no la hacía menos atractiva para los jóvenes del condado de Kings. Empezó a salir más, y no pasó mucho tiempo antes de que conociera a un músico de Kansas City llamado Carlos Quincades, a quien todos llamaban Charlie. Era 5 años mayor que Belle, pues nació en 1870, y como ella, estaba casado. Su primera esposa murió, pero Carlos se volvió a casar. Era padre de 2 niños pequeños cuando se casó por segunda vez y dejó Estados Unidos para mudarse a Nelson, un pequeño pueblo en Columbia Británica, a 65 kilómetros al norte de la frontera con Estados Unidos. Pero este matrimonio tuvo dificultades, y él se había mudado a la ciudad de Victoria, donde había abundancia de trabajo para músicos talentosos como él, que podían tocar el piano, la guitarra y el banjo. La economía canadiense estaba mejorando después de la Gran Depresión norteamericana, que había comenzado en 1893. La producción agrícola había aumentado, al igual que la industrialización. Y, por supuesto, la fiebre del oro significó que muchos hombres se detuvieran en Victoria antes de emprender su viaje de 3,000 kilómetros para buscar oro en el Klondike. Belle pronto se enamoró de Charlie. Él tenía una manera tan encantadora que le resultaba difícil resistirse, así que dejó a su hijo con su madre y lo acompañó a Victoria. Charlie, mestizo y muy simpático, junto con Belle, pronto se volvieron rostros conocidos en las calles de la ciudad, pero a menudo se les veía envueltos en acaloradas discusiones. En una ocasión, Belle hizo una maleta y amenazó con dejarlo. Charlie se negó a dejarla ir, diciendo que antes de que se fuera tendría que devolverle unos anillos que él le había regalado.
Pero a pesar de estas peleas frecuentes y conflictos recurrentes, su vínculo seguía siendo fuerte y siempre encontraban la manera de reconciliarse. Mientras Charlie tocaba guitarra, piano y banjo casi todas las noches en un local de la calle Yates, Belle trabajaba como prostituta. A finales del siglo XIX en Canadá, la prostitución era común en los centros urbanos de las ciudades. Muchas operaban discretamente en burdeles, casas de citas o en las calles. Las regulaciones legales variaban dependiendo de la provincia. En algunas áreas, las actividades asociadas con la prostitución eran toleradas, mientras que en otras estaban más estrictamente reguladas. La sociedad tenía opiniones divididas sobre esta industria. Unos la veían como un problema social y otros entendían las razones económicas que llevaban a las mujeres a ejercerla. Muchas de ellas solo se dedicaban a la prostitución debido a las limitadas oportunidades de empleo y las dificultades económicas. En Victoria, en ese momento, la prostitución era generalmente aceptada, aunque las autoridades sí tenían el poder legal de imponer multas y encarcelamiento, tanto a las trabajadoras sexuales como a sus clientes. Estas medidas rara vez se aplicaban. En Victoria, Charlie y Belle se alojaron en varias casas de hospedaje. Para mayo de 1898, vivían en la habitación delantera del segundo piso del Hotel Empire en la calle Johnson. Esta parte de la ciudad se había hecho conocida por sus burdeles, cantinas y lugares de entretenimiento. Las lámparas de gas y las calles tenuemente iluminadas creaban un ambiente sombrío, con mujeres vestidas de manera provocativa, buscando clientes. Era conocida por actividades ilícitas, y quienes trabajaban en la industria eran vistos como problema social y fuente de fascinación. Aunque las autoridades sabían que tenían que intentar mejorar la reputación de la zona, a estas alturas, ya era claro que la relación entre Charlie y Belle se había vuelto tensa. Sus discusiones continuaban y Belle creía que Charlie estaba viendo a alguien más. El gerente del hotel le advirtió que para conservar su habitación debía terminar con la señorita Adams. Charlie accedió a esta petición y le dijo que ya no podía quedarse en el hotel, pero sí la ayudó a conseguir otro alojamiento. El personal del hotel recibió órdenes de negar el acceso a la habitación a la señorita Adams, pero Belle era resiliente e inteligente. El jueves 2 de junio hábilmente convenció al portero para que le permitiera entrar a la pequeña habitación que antes compartía con Charlie. Su esperanza era recuperar algunas de sus pertenencias, pero al abrir la puerta, su corazón se hundió de horror. Charlie ya estaba con otra joven. Se produjo una pelea entre ellos, lo que resultó en que Belle fuera expulsada del lugar. El gerente del hotel recordó a su personal que no permitieran de nuevo la entrada a Belle. A las 9 de la noche del día siguiente, viernes 3 de junio de 1898, Charlie regresaba a su habitación. Parecía estar de buen ánimo, llevaba un bastón y guantes y sonrió al personal. Al entrar al vestíbulo, como de costumbre, silbó mientras subía las escaleras. Cuando abrió la puerta y entró a su habitación, Belle estaba sentada junto a la ventana esperándolo. Poco después, los huéspedes del hotel se dieron cuenta de una acalorada discusión entre ellos. La voz de un hombre resonó, declarando su intención de romper con ella. Al encontrar a alguien más, la mujer le rogó que no la abandonara. Su voz temblaba de miedo. Luego cayó un silencio sobre la escena durante unos segundos antes de que el señor Carlos Kincaid saliera de la habitación. Tropezó bajando las escaleras del hotel y salió a la acera con la mano sujetando su garganta sangrante. La sangre empapaba su camisa y saco. El exagente de policía Frank Bevan pidió urgentemente que alguien llamara a un médico y fue a ayudar al hombre herido. Charlie logró levantarse momentáneamente, pero pronto volvió a caer. Al hacerlo, pronunció las palabras: «Dios mío, ella me ha matado». Se observó que una joven de cabello rubio lo había seguido al salir del hotel. En su mano llevaba una navaja de mango blanco que estaba cubierta de sangre. Al escuchar el alboroto, Samuel Hartman, quien había estado bebiendo en el bar del hotel, intervino rápidamente. Al ver a la joven con la navaja en su mano temblorosa, la empujó contra la pared y notó que estaba angustiada. Le pidió el arma y sin oponer resistencia, ella se la entregó. Su voz temblaba mientras decía: «Toma la navaja, yo lo hice». La joven entonces corrió al lado de Charlie, se arrodilló junto a él y le besó los labios con ternura. Ella se volvió hacia los espectadores y explicó: «Yo lo hice, no quise hacerlo, lo hice por amor, él me llevó a hacerlo».
Momentos después, el doctor Fraser llegó, pero tras un breve examen, declaró con tristeza que el señor Charles Kincaid estaba muerto. El cuerpo del hombre fallecido fue llevado de regreso al hotel antes de ser trasladado a la morgue. La joven fue escoltada a la estación de policía por el agente Anderson y el agente Redgrave. Allí les dijo a los oficiales que era señorita Belle Adams, admitió su acto y expresó querer morir junto a su amante. Al día siguiente a las 10 se reunió el tribunal del forense. El jurado vio el cuerpo del fallecido antes de proceder al Hotel Empire, a la habitación donde ocurrió el trágico incidente. El banjo y la guitarra del difunto estaban sobre la cama, mostrando su talento musical. Había sangre en el piso y paredes. Una multitud considerable se había reunido en el tribunal, curiosa por ver a la joven que había cometido estos terribles actos. Cuando apareció, muchos notaron su apariencia llamativa y los testigos relataron los hechos del día anterior. Belle lloró cuando concluyeron las pruebas. El jurado la consideró responsable del asesinato y el juez le informó que sería juzgada por el crimen. Tras varios aplazamientos, el juicio de la señorita Belle Adams inició el 5 de octubre de 1898. Para muchos, parecía un caso muy sencillo. La joven había matado a su ex amante en el Hotel Empire en un ataque de celos. Después de enterarse de que ahora él tenía una relación con otra mujer llamada Rita Carman, la fiscalía describió el evento que ocurrió alrededor de las 9 de la noche del viernes 3 de junio y presentó a varios testigos. Algunos que vieron a Belle entrar al hotel y otros que la vieron seguir a Charles bajando las escaleras con la navaja en la mano. Muchos de los que testificaron repitieron sus declaraciones de la corte del forense, pero la fiscalía también presentó testigos que pudieron confirmar eso en varias ocasiones. Escucharon a la señorita Adams amenazar con matar al señor Kincaid si la dejaba. La prensa relató los hechos de esa noche como un caso de una mujer celosa, incapaz de aceptar que su amante conociera a otra persona. La fiscalía había seguido la misma narrativa, pero la defensa presentó una perspectiva sorprendentemente diferente y presentó algunos testigos muy intrigantes de su parte. Uno era el señor William Burns, dueño de la casa de huéspedes Burns. Él contó cómo, cuando el acusado se hospedaba allí con el señor Kincaid, discutían con frecuencia y que a menudo lo llamaban para separarlos. Dijo que una vez el señor Kincaid arrojó a la señorita Adams a la cama y la estranguló. El señor Burns dijo que el señor Kincaid solo paró cuando amenazó con llamar a la policía. Agregó que la señorita Adams tardó en recuperarse de la experiencia. Al preguntarle al señor Burns si el señor Kincaid había sido violento antes con la señorita Adams, confirmó que sí. Le contó al tribunal que durante una discusión sobre dinero, oyó al señor Kincaid decir que si tuviera una navaja, la mataría. Cuando la señorita Adams subió al estrado, una sensación de anticipación y entusiasmo recorrió la sala del tribunal. Sus palabras fueron pronunciadas en un tono bajo, lo que llevó al juez a pedirle con frecuencia que hablara más fuerte. Ella explicó que había terminado la relación con el señor Charles Kincaid y que fue a la habitación del hotel el 3 de junio, a petición de él. Ella dijo que él salió por unas horas y cuando regresó estaba enojado. Siguió una discusión. Él tomó la navaja e intentó atacarla. Ella hablaba de manera muy controlada, aunque su voz era emotiva. Para el tribunal era evidente que relatar los hechos de esa noche le traía recuerdos traumáticos. La señorita Adams dijo que le arrebató la hoja al señor Kincaid, quien la dejó caer en la mesa por temor a que, si la recogía, podría matarla. Ella la tomó y lo cortó. Dijo que todo fue en defensa propia. Cuando fue interrogada, Belle se mostró muy serena y respondió todas las preguntas de manera concisa. El fiscal le preguntó sobre una conversación que tuvo con el agente de policía Redgrave y el agente de policía Anderson el 3 de junio. Afirmaron que ella les había dicho que le había dicho al señor Kincaid que no la hiciera volverse violenta, a lo que él respondió diciéndole que se fuera, ya que ahora tenía una chica que le gustaba más. La señorita Adams bajó la mirada por un momento y luego confirmó que tal vez sí lo dijo. Cuando le preguntaron qué ocurrió esa noche, la señorita Adams dijo que discutieron porque ella le preguntó por qué. Él le había dicho que solo saldría media hora, pero luego no regresó hasta 2 horas después. Ella le preguntó si había estado bebiendo, a lo que él respondió, no mucho.
Continuaron discutiendo antes de que él intentara atacarla. Los presentes en la sala del tribunal notaron que ella había respondido a las preguntas de la fiscalía con una precisión notable y un alto nivel de credibilidad. Otro testigo fue un cochero que informó al tribunal que en mayo de 1898 le habían pedido que moviera un baúl para el difunto. Y al hablar con él, el señor Kincaid le dijo que si la señorita Adams no se cuidaba, él la mataría. Cuando terminó el juicio, el jurado fue enviado a deliberar. La emoción y la tensión llenaron la corte ante la expectativa de un veredicto inminente. El jurado revisó cuidadosamente las pruebas antes de decidir si la señorita Adams era culpable o inocente del delito que se le imputaba. Al volver a la sala del tribunal, hallaron a la acusada, la señorita Belle Adams, culpable de homicidio involuntario, sin considerar que sus actos fueran premeditados. El juez Irvine entonces la sentenció a 5 años de prisión que deberá cumplir en la penitenciaría de Kingston. Un silencio inquietante llenó la sala del tribunal, ya que aunque muchos no consideraban que el crimen fuera premeditado, el hecho seguía siendo que ella había quitado la vida al señor Kincaid y se había anticipado una sentencia mucho más severa. En diciembre del mismo año, el esposo de Belle, el señor Anson Adams, obtuvo una separación legal de ella. Él afirmó que su esposa era convicta y Belle no se defendió. Después, obtuvo la custodia de su hijo. Él había regresado de los Campos de Oro cuando se enteró de que su esposa estaba en la cárcel enfrentando el cargo de asesinato. Se cree que él contribuyó generosamente a los gastos incurridos durante el juicio. A medida que el interés de los medios y del público en el caso disminuía, la gente empezó a preguntarse si Belle era realmente culpable. Era una joven de complexión pequeña, y muchos creían que no habría sido capaz de infligir una herida así a un hombre tan fuerte como Carlos Kincaid. Algunos creen que otra persona pudo haber sido responsable. El segundo caso ocurrió en Nueva Zelanda en los años 1840. José Burns nació en Liverpool, Inglaterra, en el año 1805, en el seno de una familia irlandesa que había migrado a la bulliciosa ciudad en busca de mejores oportunidades. El panorama económico de Irlanda en este periodo era agrario, con bajos salarios, duras condiciones de vida y prácticas injustas de propiedad de la tierra, lo que llevó a muchos rurales a buscar refugio. La difícil situación de los arrendatarios en Irlanda empeoró por la desposesión de tierras, generando resistencia y resentimiento contra los terratenientes opresores. Además, la agitación política durante eventos como la rebelión de 1798 y el Acta de Unión en 1801 aumentó la discordia. Las leyes discriminatorias contra los católicos agravaron aún más los conflictos religiosos, lo que llevó a muchos a buscar libertad religiosa e igualdad en otros países. El viaje de los padres de José reflejaba el de muchos inmigrantes irlandeses que cruzaron el mar buscando mejores oportunidades económicas en tiempos difíciles en Irlanda. Cuando nació, Liverpool era una ciudad portuaria próspera y bulliciosa, con barcos mercantes y muelles llenos de actividad, reflejando su importancia en el comercio global. Muchos trabajadores vivían en condiciones precarias, lo que mostraba la complejidad de la vida urbana. En el siglo XIX, José solo tuvo educación básica. En 1810, las escuelas para trabajadores en Inglaterra eran pocas y generalmente insuficientes. Los niños de familias pobres tenían poco acceso a la educación formal por limitaciones económicas y expectativas sociales. Las escuelas de caridad buscaban dar algo de educación, pero eran pocas y se centraban en la alfabetización básica y la instrucción religiosa, no en un aprendizaje integral. Como resultado, las tasas de alfabetización y aritmética se mantuvieron bajas entre los pobres, lo que llevó a que una parte significativa de la población no pudiera leer ni escribir con soltura. Los niños de familias pobres a menudo comenzaban a trabajar a una edad muy temprana, ya que se esperaba que contribuyeran al ingreso familiar. José empezó a trabajar en cuanto pudo y, desde los 12 años, obtuvo un aprendizaje como carpintero. En 1825 ingresó a la Marina, donde realizó tareas arduas y enfrentó condiciones climáticas adversas. Sin embargo, dentro de este ambiente disciplinado, recibió un entrenamiento riguroso y se apegó a estrictas regulaciones impuestas por los oficiales. En julio de 1840 fue asignado al barco Her Majesty's Ship Buffalo, que viajó a la Bahía de las Islas en Nueva Zelanda.
La bahía de las islas tenía una importancia estratégica como un puesto clave de comercio y un sitio de los primeros asentamientos europeos. Fue un centro ballenero, pesquero y maderero que atrajo misioneros y colonos globales. Como los demás de la tripulación del Her Majesty's Ship Buffalo, José parecía disfrutar su tiempo. El 28 de julio de 1840, una tormenta azotó la zona y mientras estaba anclado en la bahía Mercury con carga, el barco naufragó. Los fuertes vientos huracanados rompieron sus cables, dejando a la tripulación impotente para evitar su destino. Sin otra alternativa, se tomó la decisión de encallar intencionalmente el barco. Afortunadamente, la mayoría de la tripulación logró escapar ilesa, aunque trágicamente 2 murieron y la embarcación sufrió daños irreparables. Ya no era apto para navegar y se decidió que no sería económicamente viable intentar repararlo. Después del desafortunado incidente, José tomó la decisión de dejar la marina y establecerse en Nueva Zelanda. Al principio trabajó en una granja, pero pronto ganó notoriedad por su consumo excesivo de alcohol. Él siempre atribuía esto a los dolores de cabeza persistentes que sufría después de una lesión que tuvo tras caer del mástil de un barco. A pesar de sus dolores de cabeza, problemas con el alcohol y mal genio, encontró compañía en Margarita Riordan, una mujer cuya vida estuvo marcada por dificultades mucho antes de conocer al señor José Burns. Casada a una edad temprana y viviendo en Australia, se había encontrado envuelta en una relación tumultuosa llena de dificultades. Las tensiones del desacuerdo matrimonial la llevaron eventualmente a separarse de su esposo y emigrar a Nueva Zelanda, una decisión tomada en busca de una vida mejor para ella misma. Tras conocer a José, vivieron juntos en una modesta choza en Mechanics Bay que él mismo construyó. En los años siguientes, Margarita tuvo 2 hijos, pero la vida de la pareja era difícil. José cambiaba constantemente de trabajo. En 1845 trabajó como vaquero y pese a su esfuerzo, fue despedido tras pelear con su capataz. Muchos en la comunidad local lo percibían como una persona tosca y sin refinamiento, y parecía haber un ambiente general de precaución a su alrededor. Por lo tanto, después del incidente, algunos dudaban en ofrecerle empleo. Finalmente consiguió trabajo en la costa norte, como jornalero en la granja del señor James Harp. Pero José nunca parecía estar lejos de los problemas, y su tiempo con el señor James Harp estuvo marcado por la controversia. A principios de 1847, acusaciones de robo y de matanza no autorizada de ganado llevaron a su despido abrupto. Él y su familia fueron desalojados sin ceremonias de la casa de campo, dejándolos en una situación muy difícil. Decidido a proveer para sus seres queridos, tomó el asunto en sus propias manos. Usando los recursos que pudo reunir, construyó una vivienda modesta cerca de Shoal Bay. Esta era una zona donde los colonos europeos habían establecido fábricas de ladrillos, así como aserraderos que se beneficiaban de la tala en los bosques del sur de North Shore. Pero los tiempos eran difíciles para Joseph Burns. Trabajaba de manera intermitente y solo recibía un ingreso escaso. Esto se complementaba con las verduras que cultivaba y vendía su esposa por unión libre, Margaret Riordan. A pesar de la adversidad que enfrentaban y su difícil situación, la pareja perseveró e intentó proveer lo mejor posible para sus 2 hijos. En las primeras horas del 22 de octubre de 1847, el barco Her Majesty's Ship Dido estaba anclado frente a la costa de North Shore. Benjamin Baker, el diligente contramaestre del barco, estaba de guardia cuando notó una imagen inquietante, un destello de llamas proveniente de la dirección de la base naval de North Shore. Sin dudarlo, informó de inmediato a su capitán, quien ordenó que un equipo desembarcara para evaluar la situación y ofrecer ayuda si era necesario. Al llegar al lugar, se encontraron con una escena sombría. La cabaña perteneciente al teniente Nieve, un caballero que 6 años antes había sido el primer señalero asignado a la base naval en Davenport, estaba en llamas contra el cielo nocturno. Aunque lo intentaron, el incendio fue demasiado intenso para controlarlo. El techo de tallos de raupó ya se había derrumbado. A pesar de que al principio se creyó que los ocupantes de la casa habían escapado, la preocupación aumentó al no encontrarse rastro de ellos. Tras apagarse las llamas, les esperaba un hallazgo sombrío. Entre los escombros yacían los cuerpos calcinados del teniente Nieve, su esposa y su hija María, quien tenía 6 años. La otra hija del señor y la señora Nieve estaba en Auckland al cuidado de la señora Cooper.
Después de la identificación formal de los cuerpos, se llevó a cabo una investigación en el Hotel Caledonia. Pronto surgieron sospechas sobre la tensa relación del teniente Nieve con la comunidad maorí, y los informes de altercados previos aumentaron la posibilidad de un desenlace trágico. El testimonio de Tomás Duda, quien era telegrafista en la base naval de Davenport y presenció el incendio desde lejos, afirmó haber visto también 2 canoas maoríes en las cercanías, al igual que Benjamín Panadero, quien era contramaestre de guardia en el Her Majesty's Ship Dido. Dijo que vio una pequeña embarcación avanzando río arriba, con una luz similar a la de una vela o un farol, dirigiéndose hacia la casa del teniente Nieve. El señor Guillermo Oliver, quien vivía a aproximadamente un cuarto de milla de la casa, declaró en la investigación que había visto al caballero fallecido el día anterior al incendio. Comentó que el señor Nieve tuvo una pelea con maoríes locales hace 18 meses o 2 años, pero no volvió a mencionarlo. Y él mismo no había visto a nadie sospechoso en la zona. James Harp contó que vio al teniente Nieve en la tienda del señor Graham 2 semanas antes de su muerte. Durante la investigación, contó cómo el caballero le había informado de un incidente en el que tuvo que ahuyentar a unos maoríes de su jardín. Después de descubrir que habían robado una barra de pan de la mesa de su cocina, Guillermo Bancos Fagan, quien era el cirujano del barco Her Majesty's Ship Dido, dio su testimonio. Dijo que aunque los cuerpos estaban muy quemados, pudo ver 3 heridas en el cuello de un cadáver, hechas por un objeto afilado con fuerza. Añadió que los bordes de las heridas estaban carbonizados, lo que demostraba que el incendio comenzó tras el ataque. Afirmó que, en su opinión, estas heridas bastaban para causar la muerte del teniente Snow. El doctor Clifford, el cirujano asistente del personal, también había examinado los cuerpos y estuvo de acuerdo con el doctor William Banks Fagan. Agregó que las heridas en los brazos del fallecido probablemente se debieron a que intentó defenderse de los agresores. La investigación arrojó un veredicto de asesinato por persona o personas desconocidas. Ahora, la búsqueda de la verdad y la justicia comenzó en medio de la atmósfera sombría que envolvía la costa norte. Sin embargo, los líderes maoríes no hallaron pruebas de que uno de ellos fuera responsable, y la investigación del crimen comenzó a estancarse. Finalmente, Margaret Reardon llegó al límite en su relación con Joseph Burns. A pesar de sus esfuerzos, sus problemas con el alcohol persistieron, lo que agravó aún más la turbulencia en su hogar. Además, su situación laboral inestable añadió aún más inestabilidad a su hogar. Temiendo por su seguridad y el bienestar de sus hijos, Margarita tomó la difícil decisión de dejarlo. Buscó refugio con su hermana Sophia Aldwell, quien vivía en Shortland Crescent. Fue ahí donde esperaba encontrar un refugio de la vida que había soportado con José. En un intento de demostrarle a Margarita que podía trabajar, José se enlistó para navegar en el buque de vapor naval Her Majesty's Ship. Inflexible, emprendió un viaje a Australia que zarpó el 6 de noviembre de 1847. Sin embargo, su regreso a Auckland el 11 de diciembre trajo consecuencias inesperadas. En un intento desesperado por salvar su relación y reconciliarse con Margarita, el 28 de diciembre la visitó en la casa de su hermana y le propuso matrimonio. Sin embargo, decidida a dejarlo, ella rechazó firmemente su propuesta. Impulsado por ira y alcohol, lanzó un violento ataque contra ella, dejando a la mujer gravemente herida. Luego, consumido por la culpa y la desesperación, intentó quitarse la vida. Sin embargo, no tuvo éxito y, en cambio, fue rápidamente detenido por las autoridades y acusado por su ataque a Margarita. El 1 de marzo de 1848 fue juzgado en la Corte Suprema. Y tras un juicio corto y una deliberación notablemente breve de apenas 12 minutos, el jurado llegó a un veredicto unánime declarándolo culpable de causar lesiones corporales graves a Margarita Riordan. Al día siguiente, el juez pronunció su sentencia, una condena de por vida de transporte a la tierra de Van Diemen, el nombre colonial de lo que hoy es Tasmania, lo que todos pensaron que pondría un trágico final a una relación marcada por la violencia y la inestabilidad. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Joseph Burns hizo una curiosa petición para que Margaret lo visitara con sus 2 hijos antes de su inminente traslado. A pesar de sus temores, ella accedió. Sin embargo, de alguna manera el señor Burns logró manipularla durante su encuentro. Bajo su influencia, ella se vio obligada a dar un testimonio falso,
Tanto Joseph como Margaret hicieron una confesión ante las autoridades, declarando que Tomás Duda y Guillermo Oliver, antiguos compañeros de barco de Joseph durante su tiempo en el Her Majesty's Ship Buffalo, fueron responsables del trágico asesinato del teniente Snow y su familia el 22 de octubre de 1847. Ambos hombres fueron arrestados. Sin embargo, durante la investigación se concluyó que no habían sido responsables. El magistrado afirmó que la declaración de Margarita Riordan debía tomarse con cautela, pues tenía mala reputación. Que el señor Oliver reemplazara al señor Burns tras su despido como ganadero pudo causar mucho resentimiento entre ellos. Durante estos procedimientos y en prisión, José intentó de nuevo quitarse la vida, pero volvió a fracasar. Después de esto, Margarita Riordan retractó sus declaraciones y ahora culpaba a José Burns por el crimen. Ella afirmó que, desesperado por dinero, él cometió los asesinatos del teniente naval Roberto Snow, su esposa e hija. Supuestamente, el señor Burns buscaba las 12 libras del pago naval que guardaban en su casa y llevó a cabo el brutal acto usando un hacha que tenían en su hogar. José Burns, un hombre que esperaba ser transportado, fue ahora acusado formalmente por el atroz crimen de asesinato. Se especuló que él quería casarse con Margarita y se angustió mucho cuando ella lo rechazó. Como él sabía que si ella fuera su esposa, no podría testificar en su contra, pero las circunstancias habían cambiado drásticamente. Margarita, una mujer que anteriormente había sido descrita como alguien de notorio mal carácter, ahora se encontraba en el papel inesperado de principal testigo de la fiscalía. El juicio comenzó el jueves 1 de junio de 1848 y José Burns se declaró no culpable. Margarita Riordan declaró que él se fue en la madrugada del 22 de octubre de 1847, armado con un hacha de guerra y otra hacha, con la intención de cometer este crimen tan terrible. Ella también había dicho que él se decepcionó cuando solo había 12 libras esterlinas en la casa y que esperaba haber encontrado mucho más. La fiscalía le dijo al tribunal que el hacha de guerra había sido encontrada en la residencia del acusado y que un examen había confirmado que tenía manchas de sangre. Sophia Aldwell, hermana de Margaret Riordan, dio un testimonio convincente en el juicio. Ella contó haber presenciado el ataque de José Burns a Margaret, recordando sus palabras amenazantes. Ella dijo que él gritó que la mataría para que no contara historias sobre él. Esta evidencia condenatoria arrojó más luz sobre la naturaleza volátil del carácter de José Burns y su determinación de silenciar a cualquier posible testigo en su contra. Cuando terminó el juicio, el jurado fue enviado a deliberar, pero regresaron poco después para declarar culpable al acusado del terrible asesinato del teniente Roberto Snow, su esposa Ana y su hija de 6 años, María. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir, el acusado miró al jurado y dijo: «Lo mejor es que soy inocente, tan inocente como un niño no nacido». El juez, el presidente del tribunal William Martin, entonces lo sentenció a muerte mientras era escoltado fuera de la corte. Él siguió proclamando su inocencia el 17 de junio de 1848, después de una confesión completa que también implicaba a Margarita Riordan. José Burns fue escoltado de la cárcel bajo estricta vigilancia. Fue llevado a través del puerto hasta el mismo lugar de su atroz crimen, donde, rodeado por una gran multitud de colonos y maoríes, encontró su destino en la horca. Su ejecución marcó un hito importante en la historia de Nueva Zelanda, ya que se convirtió en el primer europeo en ser ahorcado allí por un delito capital. En septiembre de 1848, Margarita Riordan enfrentó un juicio por perjurio intencional y corrupto relacionado con las acusaciones contra Tomás Duda. Ella se declaró no culpable. En una declaración leída por el registrador de la Corte Suprema, Thomas Outright, Margarita denunció amenazas de José Burns y solicitó clemencia por sus hijos. Sin embargo, el jurado rápidamente la declaró culpable y fue sentenciada a ser transportada a la tierra de Van Diemen por 7 años. El juez principal Martin enfatizó que ninguna influencia externa o interna podía justificar un crimen tan reprobable. Margarita Riordan fue transportada a la tierra de Van Diemen el 23 de septiembre de 1848. Sus hijos fueron acogidos por su hermana, la señora Sophia Aldwell, y se mudaron con ella a California en 1849. Para el tercer caso,
Seguimos en la década de 1840 y vamos a Estados Unidos. Maria Dunn nació en 1822 en Old Town, una pequeña parroquia cerca de la ciudad de Bangor, en Maine. Era hija de padres pobres, pero respetables. Recibió algo de educación y siempre fue considerada una niña muy agradable cuando tenía 15 años. La economía de Estados Unidos declinó por la baja de precios del algodón, el colapso del valor de tierras y la restricción de préstamos. Esto llevó a muchos inversionistas a entrar en pánico y la gente estaba ansiosa por retirar su dinero de los bancos. El 10 de mayo de 1837 bancos en Nueva York se quedaron sin oro ni plata y suspendieron algunos pagos. Esto fue seguido por una recesión en la que casi la mitad de todos los bancos quebraron, los negocios cerraron y para ese momento había un desempleo masivo. María y sus padres se habían mudado de Old Town a Bangor, una pequeña ciudad en la costa este que tenía una industria maderera en auge y se había convertido en uno de los puertos madereros más grandes del mundo. A pesar de la recesión en la mayor parte de Estados Unidos, Bangor siguió creciendo. Como muchos, los padres de María enfrentaron dificultades económicas, sobre todo en invierno, cuando el frío y la nieve complicaban todo aún más. María se estaba volviendo una joven y sabía que los caballeros jóvenes buscaban conocerla. Ella era muy atractiva y le gustaba la atención que recibía. Un joven caballero, que parecía estar muy enamorado de ella, era doctor. Él tenía dinero, y aunque sus intenciones podían ser honorables, María trataba la relación más como un negocio. Siguieron viéndose durante el invierno y la primavera, y el joven doctor le daba dinero y vestidos elegantes. La madre de María estaba muy molesta por el comportamiento de su hija y quería que se estableciera con un hombre honesto y digno. Aunque solo tenía 16 años, hizo lo que su madre deseaba y se casó con el señor James Bickford, un joven muy respetado que trabajaba como zapatero. Vivieron juntos casi 3 años hasta que, tras visitar a unos amigos en Boston, María decidió dejar a su esposo. Se había sentido frustrada por su vida modesta en Bangor y estaba fascinada con la gran ciudad, las tiendas, los cafés, los bulevares y los parques, así como con las damas elegantes que desfilaban con los vestidos más a la moda. Cuando llegó a Boston, se hospedó en una casa de huéspedes y pronto llamó la atención de un joven. Poco después, viajó con él a Newburyport. Pero este nuevo conocido pronto se cansó de ella y la dejó. María de repente se quedó sola. Sin embargo, recordó cómo había logrado obtener dinero del joven doctor antes de casarse. Regresó a Boston y empezó a trabajar en un burdel. En ese tiempo, la prostitución era ilegal en casi todo Estados Unidos por leyes de vagancia. Pero esto realmente no se aplicaba por parte de la policía y los funcionarios de la ciudad, quienes a menudo eran sobornados por los dueños de burdeles y las madamas. Se habían hecho intentos de regular los burdeles, pero esto generalmente se desestimaba con el argumento de que la regulación iría en contra del bien público. María escribió una nota a su esposo. Decía: «No puedo dejarte saber dónde estoy, porque la gente con la que me hospedo no sabe eso. Tengo un esposo, Jaime. Me siento muy inestable y aceptaré vivir contigo y llevar la casa, pero debes aceptar que yo tenga mi libertad». Su esposo vino a Boston, quería intentar convencer a su joven esposa de regresar, pero cuando descubrió que en realidad ella se estaba ganando la vida en una casa de mala reputación, regresó a casa sin ella. Ella continuó trabajando ahí antes de mudarse a New Bedford. Fue aquí donde María conoció al señor Alberto Tyrrell, un caballero de una familia acomodada que residía en Weymouth. Su padre había sido un exitoso fabricante de zapatos, y cuando murió, Alberto quedó como un caballero muy adinerado. Él se enamoró perdidamente de María y parecía que haría cualquier cosa por ella, pero ya estaba casado y era padre de 2 hijos. También era un hombre que no era ajeno a ciertas indiscreciones. Su esposa siempre había ignorado sus infidelidades, pero esta vez la situación era diferente. Su deseo de quedarse con la hermosa señora María Bickford era tan grande que abandonó a su familia y rentó una casa en Boston, donde podían vivir. Viajaban, se hospedaban en hoteles de lujo y comían en los mejores restaurantes. María recorrió un largo camino desde su infancia humilde, pero no dejaría del todo su trabajo en los burdeles de la ciudad. Para disgusto de Alberto intentó entrar en el negocio editorial en Nueva York.
Él esperaba poder publicar una revista de reconocimiento nacional, una que tuviera gran influencia en el ámbito literario estadounidense. Incluso se acercó a Edgar Allan Poe para pedirle ayuda, pero él rechazó la oferta. Alberto no sabía nada de la industria editorial y su emprendimiento terminó en fracaso. María tenía su propio negocio al que atendía, ya que dirigía una casa de citas. Este era un lugar donde parejas no casadas o personas que mantenían relaciones impropias acudían y rentaban una habitación por 1 o 2 horas antes de seguir su camino. Resultó ser bastante popular hasta ahora. Alberto había gastado la mayor parte de su herencia. Esto se debió a sus malas inversiones comerciales, gastos excesivos y total falta de prudencia. Su generosidad hacía que quienes lo conocían pensaran bien de él y lo describieran como buen tipo. Con Alberto casi sin dinero, la pareja discutía más seguido, mientras María aún tenía contacto con su esposo, James Bickford, y en 1845 ella le envió una carta en la que escribió que Alberto la estaba golpeando y que ahora tenía ganas de dejarlo. Sin embargo, Alberto la dejó en junio del mismo año. Esto era algo que él ya había hecho en varias ocasiones anteriores, aunque cada vez se reconciliaban. Poco después, el 29 de septiembre, Alberto fue acusado formalmente de adulterio. Sin embargo, durante un tiempo logró evitar el arresto cuando la policía finalmente lo alcanzó. Sus amigos y familiares pidieron al fiscal retrasar cualquier proceso judicial para que Alberto tuviera más tiempo de mejorar su comportamiento. Entonces se acordó que su juicio se retrasaría por 6 meses. Una vez más intentó reunirse con María en la casa de citas en Cedar Lane, en la zona de Beacon Hill, en Boston, a las 5 a.m. del lunes. El 27 de octubre de 1845, Joel Lawrence, dueño de la casa que María rentaba en Cedar Lane, oyó un grito y luego un fuerte golpe. El sonido provenía de los pisos superiores. Miró a su esposa, que se había despertado por el ruido. Luego escucharon pasos bajando rápidamente las escaleras, seguidos por el sonido de alguien azotando la puerta principal. El señor Lorenzo inmediatamente saltó de la cama y fue a ver qué estaba pasando. Fue al cuarto de María y abrió la puerta. El cuarto estaba lleno de humo. María estaba en la cama, inmóvil y sin hacer ningún sonido. Cuando el señor Lorenzo miró más de cerca, se dio cuenta de que María Bickford estaba muerta. Le habían cortado la garganta de oreja a oreja y había sangre visible en las paredes. Al pie de la cama había una navaja, un bastón y un chaleco de caballero. También había una carta que estaba firmada con las iniciales AJT para MAB. Era obvio que quienquiera que hubiera hecho esto había intentado destruir la evidencia, ya que hubo intentos de iniciar un incendio. El señor Lawrence llamó a la policía y cuando llegaron les dijo que la noche anterior había visto a María y al señor Alberto Terrell en una acalorada discusión. No le había dado mucha importancia, ya que era algo bastante común. La noticia del incidente comenzó a difundirse y otros testigos se presentaron. Uno de ellos era un trabajador del establo, quien contó cómo el señor Alberto Terrell había llegado ahí a las 5:30 de la mañana y pidió un caballo. Dijo que había tenido un pequeño problema y quería ir a la casa del padre de su esposa. Varias personas habían visto al señor Terrell entrar y salir de la propiedad. La policía comenzó a buscarlo, pero el señor Alberto Terrell ya había huido. Llegó a Weymouth y luego viajó a Montreal, Canadá, desde donde avisó a su familia que tomaría un barco a Inglaterra. Abordó uno con destino a Liverpool. Desafortunadamente para Alberto, el clima en el Atlántico era particularmente malo y el barco se vio obligado a dar la vuelta y navegar hacia Nueva York. Sin dejarse desanimar, Alberto abordó otro barco, esta vez uno que se dirigía a Nueva Orleans. Sin embargo, las autoridades en Luisiana ya habían sido informadas de su llegada. El 6 de diciembre de 1845, Alberto Terrell fue arrestado y enviado a Boston, acusado del asesinato de María Bickford. Los periódicos llenaron sus páginas con historias de Alberto Terrell. Escribieron que dejó a su esposa para vivir con María Bickford, quien había perdido su herencia. Y antes de la muerte de la señora Bickford, él había sido acusado de adulterio. Por supuesto, sensacionalizaron la historia y el caso parecía fascinar al público. Los periódicos informaron que la mañana del crimen, Alberto fue visto entrando y saliendo del lugar. Aunque antes lo consideraban buena persona, ahora ven al señor Alberto Tyrrell como un villano.
Cuando inició el juicio el 24 de marzo de 1846, la opinión pública ya había cambiado algo. La gente de Boston ahora empezaba a pensar que Alberto solo era una pobre víctima de María. Creían que ella había usado sus encantos femeninos para seducirlo, lo que resultó en que el caballero enamorado dejara a su esposa, abandonara a sus hijos y perdiera su dinero. La familia de Alberto contrató a Rufus Choate, un famoso abogado de Boston, conocido por sus estrategias de defensa para absolver a sus clientes. En el primer día del juicio, el fiscal Samuel D. Parker llamó a muchos testigos que pudieron presentar pruebas circunstanciales sólidas contra el acusado. La defensa contrarrestó esto en el contrainterrogatorio. Uno de los testigos fue el forense y el abogado defensor. Cuando se le preguntó si la herida en el cuello de María Bickford pudo haber sido autoinfligida, el forense respondió que sí. Una señora llamada señorita María Head, quien es residente de Cedar Lane, le dijo al tribunal que el 27 de octubre alguien tocó a su puerta. Cuando respondió, vio a Alberto Tyrrell. Dijo que le habló, pero que estaba en un estado muy extraño. Era como si estuviera dormido. El cuñado de Alberto Tyrrell, un caballero llamado señor Nathanael, Bailey declaró que cuando vio al acusado en Weymouth, estaba actuando de una manera muy peculiar y le dijo que estaba huyendo de una acusación de adulterio. El señor Bailey agregó que cuando le informó sobre la muerte de la señora María Bickford, Alberto pareció estar tanto sorprendido como apenado. La fiscalía tenía varios testigos que podían confirmar que el acusado se había quedado con María la noche del 26 de octubre y se había ido alrededor de las 5 de la mañana. Pero la defensa puso en duda la credibilidad de estos testigos. Tenían testigos que declararon ante el tribunal que el acusado era un caballero ejemplar y respetable. Antes de que su mente se corrompiera por los encantos de la seductora, la señora María Bickford, la defensa afirmó que no había pruebas de que el señor Alberto Tyrrell hubiera cometido este crimen tan terrible. Afirmaron que había otras explicaciones sobre lo que llevó a la muerte de la joven. Ella pudo haberse quitado la vida o pudo haber sido asesinada por otra persona. Rufus Choate tenía una explicación alternativa más sobre cómo María Bickford había encontrado su trágica muerte. Informó al tribunal que su cliente, el señor Alberto Tyrrell, era un sonámbulo habitual y que era posible que efectivamente hubiera asesinado a la señora Bickford, pero solo bajo la influencia de una pesadilla o un trance. En ese momento no existían explicaciones médicas para el sonambulismo y los expertos médicos discrepaban sobre su causa. Luego llamaron a muchos testigos a declarar, todos los cuales confirmaron que Alberto había sufrido de sonambulismo toda su vida. Un familiar contó cómo, apenas un mes antes de la terrible tragedia, Alberto había entrado a su dormitorio sosteniendo un cuchillo mientras estaba completamente inconsciente de lo que hacía. Como todavía estaba dormido, Rufus Choate lo sabía. El argumento de que María murió por su propia mano no era sólido, especialmente por la forma tan salvaje en que murió. La defensa de sonambulismo iba a ser la que necesitaba presentar más ante el jurado. Sin embargo, las teorías que él había presentado y su cruda descripción de ella como una adúltera y una mujer de tan baja moral habían sembrado cierta duda en la mente del jurado. Los periódicos de Boston creían que Albert Tyrrell era culpable. Sabían que el señor Rufus Choate era un abogado hábil, pero algunos consideraban que sus tácticas eran poco éticas, y aunque todos respetaban la capacidad legal del caballero, había quienes hablaban en su contra. Un periodista escribió: los relámpagos de su genio eran blandidos sin mucha consideración por las consecuencias, y que era relativamente indiferente para el gran actor de la escena, ya fuera que purificaran la atmósfera moral al reivindicar la causa de la verdad y la justicia, o que derribaran la hermosa estructura de la virtud y la integridad públicas. En sus argumentos finales, Ruth como Choate habló más de 6 horas el lunes 30 de marzo. El juez resumió el caso. Muchos creyeron que mostró simpatía hacia el acusado, refiriéndose a la profesión elegida por la señora María Bickford y a su baja posición moral. El juez también aconsejó que el sonambulismo podría considerarse una locura. El lunes 30 de marzo, el jurado fue enviado a deliberar. Lo hicieron durante solo 2 horas y regresaron para informar al juez y a la sala llena que encontraron al acusado no culpable. Varios espectadores se levantaron y aplaudieron la decisión, además gritaron su aprobación en la sala del tribunal.
El propio Alberto se emocionó bastante, algo que no había hecho durante todo el juicio. Los periódicos escribieron que Rufus Choate había defendido con éxito al señor Alberto Tyrrell, que si en verdad había asesinado a la señora María Bickford, solo lo habría hecho mientras caminaba dormido y por lo tanto no era responsable de sus acciones. En enero de 1847, Alberto volvió a la corte, ahora acusado de intentar incendiar la propiedad de Joel Lawrence. Este también era un delito que podía ser castigado con la muerte. Nuevamente contrató los servicios de Rufus Choate y otra vez el renombrado abogado logró obtener un veredicto de no culpable. Albert luego intentó que le devolvieran la mitad de sus honorarios legales, argumentando que su inocencia había sido obvia. No tuvo éxito. Sin embargo, fue acusado de adulterio y convivencia lasciva, por lo que fue sentenciado a 3 años de prisión con trabajos forzados. Después de que la notoriedad generada por sus juicios se desvaneció, el señor Alberto Tyrrell vivió el resto de su vida en la oscuridad, pero los juicios siguieron siendo famosos por el uso exitoso de la defensa de sonambulismo. Para el cuarto caso, nos vamos a la Suecia de principios del siglo XX. Frans Otto Eriksson nació el 15 de abril de 1876 en Baderlunda, justo a las afueras de la ciudad de Västerås, en Suecia. Sin embargo, cuando tenía solo 6 años, su familia se mudó a una aldea en la isla de Adelsa, que se encuentra en medio del lago Mälaren. La vida era tranquila allí, pero 7 años después, cuando el joven Frans tenía 13 años, la familia regresó a Västerås, donde Frans recibió una educación básica. Este testimonio muestra cómo las reformas educativas en Suecia permitieron crear al menos una escuela permanente por distrito desde 1842. A pesar de la falta de interés generalizada entre los padres de las comunidades empobrecidas por enviar a sus hijos a la escuela, la mayoría recibió algo de educación. A medida que Frans crecía y se convertía en un joven, Suecia experimentaba transformaciones significativas. Su antigua dependencia de la agricultura comenzaba a dar paso al inicio de la industrialización. La economía experimentó un crecimiento, especialmente en sectores como el acero y la industria forestal. Las áreas urbanas se expandieron, presenciando la aparición de personas viviendo en ciudades más grandes y un alejamiento gradual de la vida rural. Las reformas sociales ganaron terreno, impulsando mejores condiciones laborales y oportunidades educativas. En medio de estos cambios, las actividades culturales como la literatura y las artes prosperaron silenciosamente, reflejando una sociedad en pleno proceso de evolución. Cuando Frans dejó la escuela, fue aprendiz de un panadero local y parecía gustarle su trabajo. En 1890, muchos jóvenes dejaron sus hogares para vivir en Estocolmo. La hermosa ciudad, con su centro histórico, era una cautivadora mezcla de encanto medieval y elegancia arquitectónica. Las calles empedradas serpenteaban entre edificios bien conservados, adornados con fachadas vibrantes, mientras que monumentos históricos como el Palacio Real y la Catedral de Estocolmo se erguían como testigos del rico patrimonio de la ciudad. Había una atmósfera encantadora mientras la gente paseaba por los estrechos callejones y exploraba un tapiz de historia que estaba perfectamente entretejido en el tejido urbano de Estocolmo. También había fábricas y nuevas industrias que ofrecían mejores oportunidades para los jóvenes. Como muchos hombres en la Suecia de finales del siglo XIX, Frans emprendió un viaje que lo llevó a Estocolmo. Aquí, durante los siguientes años, trabajó en varias panaderías. Sin embargo, a pesar de la grandeza cultural de la ciudad, después de un tiempo decidió irse. Después viajó unos 65 kilómetros al sur, hasta el pintoresco pueblo de Gnesta. No se quedó mucho tiempo ahí y en su lugar probó suerte en la ciudad costera de Uberla, situada junto al mar Báltico, a 640 kilómetros de Estocolmo. Las cosas no fueron tan fáciles para él ahí, ya que, a pesar de su habilidad como panadero, tuvo dificultades para conseguir empleo y finalmente encontró trabajo en una tienda local. En septiembre de 1900, mientras aún vivía en Uberla, le pidió prestado un traje a un amigo, que por alguna razón no devolvió, y esto resultó en que el amigo lo denunciara a la policía local. Frans fue arrestado, acusado de robo en tiendas y malversación, y tras un juicio posterior fue declarado culpable. Luego fue sentenciado a 2 meses de prisión después de su liberación. La vida parecía ir cuesta abajo para el joven. Se volvió muy pobre y comenzó a vivir como un vagabundo.
Las cosas empeoraron cuando, el 8 de julio de 1904, fue arrestado nuevamente por robo en tiendas, esta vez por robar ropa. Fue enviado nuevamente a la corte, juzgado y declarado culpable. Luego fue sentenciado a otros 2 meses de prisión. Sin embargo, el tiempo que Franz pasó en prisión resultó ineficaz para disuadirlo de sus tendencias criminales. En enero de 1905, bajo la influencia del alcohol, él y un amigo robaron 3 latas de langosta en el pueblo de Soleftio. Luego fue arrestado, y esto fue seguido por otra comparecencia ante el tribunal, donde una vez más fue declarado culpable. Desafortunadamente, debido a sus condenas anteriores, el juez lo sentenció a 14 meses de prisión que debía cumplir en la ciudad de Harnesund. Al salir de prisión, Franz retomó su vida nómada, siempre en movimiento. En julio de 1907 encontró una especie de estabilidad al conseguir trabajo en una panadería en Wrierstrup, a pesar de que el dueño estaba satisfecho con su trabajo. 2 años después, en 1909, el atractivo del cambio lo llamó de nuevo y volvió a cambiar de vida, esta vez mudándose a la ciudad de Lierson. Lierson era pequeña, pero muy pintoresca y se encontraba en la orilla sur de un lago rodeado de muchos pueblos. Franz se estableció en el pueblo de Herden, donde encontró alojamiento con 2 personas, una mujer llamada Cestis Karinolstota y un hombre llamado Friedrich Alfredo Westlund. Cestis tenía una reputación controvertida en el pueblo. Muchos creían que llevaba una vida promiscua, lo que ensombrecía su posición dentro de la comunidad. Durante este periodo, asistir a la iglesia era una práctica común entre los suecos, impulsada por el papel central de la iglesia litariana como fe dominante. La urbanización trajo diversidad y distintos niveles de participación religiosa en las ciudades. En la unida comunidad de Heden, la mayoría asistía regularmente a los servicios dominicales, reflejando los fuertes lazos religiosos en zonas rurales. A Cestis Oldota le hablaron de un excavo de 83 años del ejército sueco, llamado Daniel Dunde, que vivía en el pueblo con su esposa de 75 años, llamada Kirsten. Hace poco vendieron su última vaca a un vecino y recibieron buen dinero, pero Cestis seguía viviendo en pobreza. Y aunque las comunidades locales y las iglesias a menudo jugaban un papel crucial en brindar ayuda a los necesitados, muchas personas del pueblo la menospreciaban. Ella le contó a Friedrich y a Franz sobre el dinero que Daniel, Dunda y su esposa habían conseguido, y juntos idearon un plan para robar a la pareja de ancianos. Para ocultar su crimen, el trío optó por un enfoque metódico. Fueron a la casa de la pareja, donde Friedrich, desgastando la buena voluntad vecinal, entró en su hogar y, después de entablar una conversación agradable, les ofreció prepararles una taza de café, pero el café que le dio a los Dundas estaba mezclado con arsénico. Mientras tanto, Franz y Cestis hacían guardia afuera, sin posibilidad de escapar de la casa, y con los gritos de la pareja de ancianos sin ser atendidos, sucumbieron a una muerte dolorosa. Después de apoderarse del dinero, Cestis, Frederick y Franz, reconociendo la necesidad de borrar cualquier rastro de su oscuro acto, manipularon astutamente la escena del crimen para que pareciera que los Dundas habían muerto por intoxicación de monóxido de carbono. Encendieron una fogata, cerraron las puertas y salieron de la casa, dejando atrás una tragedia montada para ocultar su acto siniestro. Los cuerpos del señor y la señora Dunda fueron encontrados pronto por un vecino preocupado. La policía fue llamada y llegó apresuradamente para inspeccionar la desgarradora escena. Aunque consideraron que la intoxicación por monóxido de carbono era una posible causa de muerte, esta teoría pronto fue descartada en favor de una posibilidad más siniestra, el asesinato. Esta conclusión desencadenaría una serie de eventos que revelarían una escalofriante historia de engaño. La rápida escalada de sospechas apuntó sin titubeos hacia Franz Eriksson, Cestis Olsdota y Friedrich Westlund, culminando con su pronta detención a los pocos días del terrible hallazgo. Su nueva notoriedad lo sumió en los fríos confines de la prisión de Falu, donde el peso de sus supuestos crímenes arrojó una sombra sombría sobre lo que debería haber sido una temporada festiva. La Navidad, que normalmente es una época de calidez y celebración,
presentó una experiencia completamente opuesta para los acusados, quienes enfrentaron la dura realidad del encarcelamiento. El juicio comenzó en Lierson el 10 de enero de 1910. El sentimiento predominante en toda la ciudad sugería una creencia unánime en su culpabilidad. La policía, en particular, había señalado a Gestis Olstota como el presunto autor intelectual detrás del atroz crimen. Era una mujer ya agobiada por la pobreza, que cargaba con una reputación manchada entre la comunidad local, lo que alimentaba aún más la sospecha en su contra. Fue declarada culpable y sentenciada a muerte. El tribunal creyó que Friedrich Westlund, un hombre de recursos económicos limitados, había demostrado un nivel incuestionable de planificación meticulosa. En colaboración con Gestis, había entrado en la residencia del señor y la señora Dunda bajo el pretexto de hospitalidad vecinal. Luego les sirvió café astutamente mezclado con arsénico. Sus acciones malévolas, reveladas durante el juicio, llevaron al juez a sentenciarlo también a muerte, confirmando así la gravedad de su implicación en el escalofriante complot. Franz Otto Eriksson también fue declarado culpable, pero en lugar de la pena de muerte, recibió cadena perpetua en prisión. Se apelaron las sentencias, pero al principio todas fueron rechazadas. Gestis Olstota y Friedrich Westlund habían solicitado que sus sentencias fueran conmutadas, pero el 15 de julio de 1910 esta apelación fue rechazada. Ambos enfrentarían la guillotina. Gestis sabía que la última mujer ejecutada en Suecia fue Anna Mansdotter. Ella había sido decapitada el 7 de agosto de 1890 por su participación en el asesinato de su nuera. Pero era bien sabido que Suecia no había ejecutado a una mujer en 20 años. A inicios del siglo XX, el país presenció un movimiento creciente contra la pena de muerte. Esto se debió a la evolución de estándares morales y al compromiso con los derechos humanos. Intelectuales, reformadores y organizaciones progresistas encabezaron el sentimiento contra la pena de muerte. San Marino fue el primer país europeo en abolir la pena capital en 1865. Portugal siguió 2 años después, eliminando la pena de muerte para crímenes civiles, y en 1870 los Países Bajos habían abolido la pena capital. Sin embargo, Suecia continuó ejecutando personas por ciertos crímenes, pero en 1907 cambió el método de hacerlo de decapitación con hacha a decapitación con guillotina. A pesar de que sus apelaciones iniciales fueron rechazadas, el 28 de octubre de 1910 ocurrió un giro del destino. Cuando la sentencia contra ambos prisioneros fue conmutada a cadena perpetua, Gestis fue enviada a la prisión de mujeres en Vaxhou, mientras que los límites de la justicia vieron a los 2 hombres, Franz y Friedrich, cumplir su condena en la prisión de Långholmen en Estocolmo. En enero de 1916, Franz fue trasladado a la prisión de Malmö, donde continuó negándose a aceptar que su sentencia fuera justa. Su tiempo tras las rejas estuvo lleno de numerosos desafíos. Su naturaleza volátil resultó en conflictos frecuentes, lo que dificultó cualquier posibilidad de clemencia a través de una apelación. Un breve respiro surgió en 1922, cuando fue trasladado a una prisión de baja seguridad en Mariestad, lo que le dio la oportunidad de trabajar con caballos. Pese a sus esfuerzos, Franz tuvo poco éxito en su intento de ser liberado. Las apelaciones en 1925, 1926, 1928 y 1929 fueron todas rechazadas. Sin embargo, finalmente hubo un avance el 31 de octubre de 1930. Cuando se concedió su 5ª solicitud de clemencia, también se le otorgó clemencia a Friedrich Alfredo Westlund, y él también fue liberado de prisión. La nueva libertad de Franz fue agridulce. Consiguió trabajo como obrero en una granja cerca de Estocolmo, pero ahora, con 55 años, le costaba el exigente trabajo físico, y esto se agravaba por su lucha contra la paranoia. Su probada libertad estaba manchada por los desafíos de su edad y su salud mental, lo que hacía que el camino de la reintegración a la sociedad fuera bastante difícil. En 1953, su viaje llegó a su fin cuando su mala salud provocó que fuera ingresado en un asilo de ancianos. Unos meses después, el 7 de junio murió de cáncer después de haber sido enterrado inicialmente por la prisión. Encontró su lugar de descanso final en el cementerio Schicht-Krokogården el 20 de enero de 1954.
Muchas gracias a todos por escuchar y por supuesto por llegar hasta el final. Espero que hayan disfrutado este video recopilatorio. Pero por favor háganmelo saber dejando cualquier comentario u opinión que tengan. Y espero verlos a todos de nuevo la próxima semana para otro caso breve.